Ok. Buenos días, hermanas. Como ya dijo Vivi, me llamo Gabriela. Yo en la Iglesia Bíblica Solimeras por un año y tanto. Esta lección que vamos a ver es la lección de la soberanía de Dios. Y antes de comenzar, ya recordar un poco lo que viendo en la lección 35 y 36. Si tiene su libro a la mano. La 35 es Dios es Señor sobre todo, y la 36, perdón, son los títulos de Dios como soberano. Y ya hoy toca, no, yo diría al final de la trilogía, bueno, no, falta la otra parte. Parte 3 de la trilogía de 4, que es la extensión de la soberanía de Dios. Primero vimos cómo el Señor, Él es sobre todo, Él es supremo, eh, no hay nada encima de Él. Y también algunos de los títulos del Señor como soberano, como Señor, Él se enseñorea de todo, no hay otro como Él. También vimos que Él es rey, no hay ningún otro rey por encima de Él. Todos los reyes de la tierra se rinden ante Él. Y Él es soberano, gobernante y Señor o amo. Él es dueño de todo. Y vimos también un poco de la explicación de cómo la soberanía de Dios, viene de la palabra déspota, que para nosotros significa algo malo en español, pero Él es un déspota bueno porque su voluntad es perfecta y todo lo que hace está bien, no puede hacer otra cosa. Y nos lleva a esta parte de la extensión de la soberanía de Dios. Él llega a todas partes, ¿ok? Y vemos aquí una pregunta, que es, ¿cuáles son los límites de la soberanía de Dios? ¿Hay alguna criatura o actividad que no esté bajo su gobierno? Y obviamente lo primero que nos viene eh, a la mente es como que decir, no, todo está bajo el Señor. Pero quiero también ponerles a pensar que a veces vemos al Señor como un rey que está por encima, como en lo grande, como que está muy lejos. Él es rey, pero bueno, por allá. Pero el Señor es un Señor que sabe cada una de sus criaturas. Entonces, todo ser viviente, toda cosa criada está bajo el gobierno de Dios. Y no tanto eso, sino las cosas más chiquiticas que pensamos. Los eventos más pequeños también están bajo el gobierno de Dios. Y Él hace todo lo que desea y no hay ningún poder en ninguna parte que pueda cambiar o estorbar lo que Él ha determinado, ni siquiera nosotros, que a veces pensamos que podemos cambiar al Señor, pero no. El primer punto es que vemos la absoluta soberanía de Dios. El Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón, todas las generaciones. Aquí corazón es un término antropomórfico que se usa para explicar al Señor. Antropomórfico es antro de humano y mórfico de forma. Entonces, Dios se da una característica humana, un corazón, para explicarnos lo que Él quiere. Y este salmo viene alabando a Jehová por lo que Él es y hace. Si tienen tiempo de leerlo, está muy bonito este salmo. Justamente me tocaba leer este salmo esta semana y yo, wow. Y el 9 dice, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El 10, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. Nos viene explicando cómo el Señor hace sus decisiones. Él habló como cuando se creó el universo y así fue. Esa es la soberanía de Él. Él es absoluto. Si Él dice, sea la luz es. Y hace nulo el consejo de las naciones. A lo largo de la escritura podemos ver reyes que se le han tratado de poner al Señor y el Señor los aplasta porque Él dice, tú no eres más poderoso que yo, aunque lo creas, no lo eres. Y esto es para siempre, es eterno. Nos habla del tiempo de la soberanía de Dios, por todas las generaciones, para siempre.
Su voluntad no solo se hizo en los tiempos de antaño, como que a veces leemos la palabra y dice, bueno, el Señor estaba ya nada más con Abraham y con Jacob cuando hacía todas esas cosas y le hablaba directamente y era cara a cara. Pues no, el Señor también está con nosotros sola, pero tenemos de una parte, de una forma diferente, pero la historia de la redención todavía está sucediendo. Todavía tenemos promesas que esperamos, todavía tenemos eh, la espera de que el Señor va a venir. ¿Y porque Él es eterno? Porque no tenemos manera de decir que no lo es. Lo ha sido desde antes, lo sigue siendo y lo será. Y sus planes son seguros e inmutables. Si Él prometió que iba a venir otra vez, así lo va a hacer. Él es eterno y su soberanía es infinita. Ok, ¿alguien me puede leer el Salmo 103:19? Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Amén. Aquí vemos que nadie está encima de Él. eh, y tampoco lo pueden quitar. O sea, no es como que Él está arriba y bueno, le lanzamos un golpe de estado y se acabó Dios. No, el Señor es inmutable. Su soberanía es tan grande que si siquiera se nos ocurre estar contra Él, nos puede hacer polvo. Eh, y esta palabra que dice estableció viene de hebreo kun, que es hacer firme, seguro, permanente y es inamovilidad. O sea, de ahí nadie lo va a quitar. Jehová tiene eso ahí sembrado y imposible arrancarlo. ¿Alguien puede leer el Salmo 115:3? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y vemos, vuelvo a mi analogía del principio. El Señor dijo, hágase los cielos y todo el universo que vemos se hizo solo con el poder de su voz, porque así es Él. Y esto, cuando hablamos de lo que Cristo ha hecho, hablamos del deleite del Señor, en lo que Él se agrada. Vemos en la historia del Génesis, Él hizo el cielo o Él hizo los animales, vio que esto era bueno, porque Él se deleita en su misma voluntad, porque es buena. Es la única forma en que el Señor puede ser, porque Él es bueno, se deleita. ¿Alguien me puede leer Salmo 135:6? Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ok, ya vimos que Jehová hace lo que quiere. Lo vemos en la primera parte del Salmo. Vimos que está en los cielos, en la tierra y los mares, que en cierta manera lo vemos en el segundo Salmo. Pero aquí nos agregan todos los abismos. Esta vez me llamó la atención, porque no nos ponemos a pensar que el Señor también es Señor de los abismos, incluso del reino de Satanás. No, también esa es parte de lo que el Señor es soberano. Hasta ahí también llega Él. Algo no va a suceder, incluso en el mismo infierno, sin que el Señor así lo permita. Y también vemos relatos como Job o el Señor en sus evangelios, que incluso los demonios tiemblan ante Jehová, ante Cristo, porque Él es Señor, incluso de ellos, incluso de estas cosas, de estos poderes malos, incluso el Señor es soberano sobre ellos. Ellos no pueden hacer nada sin que Él lo permita. Y Él hace su voluntad en las cosas que conocemos y desconocemos. Él hace su voluntad en los cielos, en la tierra, en los mares. Eso lo conocemos y podemos ver con eso, pero también en lo que no sabemos. También el Señor sigue siendo soberano. Si hay un arbolito por allá en el desierto que nadie sembró, ni nadie lo regó, solamente el cielo y la brisa se llevó la semillita y el agüita le cayó. Y ese árbol se cae y nadie sabe. El Señor es el único que sabe porque Él ve todo, todo es su creación y Él es soberano de todo eso. Y todo lo que se nos escapa de las manos, esto a mí me dio mucha paz. Todo lo que a nosotros se nos escapa de las manos,
todo eso lo tiene el Señor. Cuando tenemos una situación que queremos hacer todo lo posible para solucionarla, un problema, y no podemos, por más que lo intentemos, por más que pidamos ayuda a otras personas, por más que roguemos, batalemos, y no podemos. El Señor es 100% Señor de todo eso, de toda esa situación que está descontrolada. Él es dueño de la parte que podemos controlar y de la que no podemos controlar también, y Él está siendo soberano en ese momento. ¿Alguien me puede leer Efesios 1:11? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y habiendo visto que el Señor es para siempre, que el Señor es soberano en la creación, en los cielos, en la tierra, en los abismos, vemos cómo el Señor se relaciona con nosotros, porque nos predestinó y pensó especialmente en tu nombre y en mi nombre para su propósito. Hasta ahí llegó su gobierno. Él no ordenó simplemente a los ángeles y a sus subordinados, vayan ustedes y hagan como un presidente, un rey que se queda sentado, relajándose mientras todos los demás estén en trabajo. No, el Señor pensó, tuvo un propósito y lo hizo en mente de cada uno de nosotros por su voluntad. Eh, y este versículo empieza desde el 9 hasta el 12 y nos habla y de cómo el Señor hará cumplir su voluntad hasta el fin de los tiempos con Cristo como Salvador y nosotros en mente. Eso me dio mucho como que me hizo sentir especial, porque el Señor está pensando, este Señor que hizo los cielos y la tierra con el poder de su voz, pensó en nosotros, en cada una de nosotras. Ahí vemos su soberanía. Para los creyentes, Jesús es un Salvador y su voluntad es que que el Señor vino, fue su voluntad que el Señor vino y murió por nosotros. Y Él al final de los tiempos o va a ser un juez o va a ser un Salvador. Esa es su voluntad y así va a ser. Y Él nos dio una herencia y nos predestinó para salvación. Esta herencia en Cristo es, es el alivio que tenemos, diría yo, cuando vemos que todo sale mal. El Señor nos predestinó y tuvo un propósito con nosotros. Y vemos aspectos aquí, que son el propósito, el designio de su obra y lo que hace. Hizo obra como tal, hizo un plan cuidadosamente, con un propósito eterno y obra con toda sabiduría. Es decir, todo lo que ha pasado en la historia del universo ha sido un plan del Señor que Él lo escribió. Aquí va a nacer Gabriela, este día va a nacer tal persona, cada una de nosotros. Y así mismo como lo diseñó, así lo hizo. Es algo que nosotros no podemos imaginar porque para nosotros es imposible pensar tal cosa. No es solo que él tiene una voluntad y dice, wow, quiero que tal o cual cosa pase, sino que él trabaja. Su designio es una planificación y un arreglo deliberado. Y él tiene los medios para hacer todo lo que quiera, incluyéndonos salvarnos a unos pecadores que no tenían otra esperanza. Y vemos que no hay criatura o poder que se le pueda oponer. ¿Alguien puede leer Segunda de Crónicas? Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Amén. No es tan solo que Él es soberano en naturaleza, pero también de los reinos.
Él es omnipotente en su soberanía. Entonces, Él puede hacer todo lo que le place. No tan solo es que creó y ya, sino que de todos los reinos, de los presidentes, incluso las personas que ni siquiera sabemos que tienen algún poder para decidir, qué sé yo, un diputado. Él también es señor de esas personas, de los poderes que conocemos y que no conocemos en este mundo. Y en el contexto de Crónicas, los pueblos creían que había deidades locales, como el dios de los moabitas, o los filisteos también tenían su dios, etcétera. Por eso incluso vemos en la palabra que dice el dios de Israel, porque ellos creían que había un dios como para cada pueblo. Pero Josafat, que es el que está hablando en este momento, reconoció que el dios de Israel era el dios de todos los reinos. No había manera de que otro rey le superara, otro Dios le superara, porque él era el único y sabio Dios. Nada ni nadie se le puede resistir. No, dice aquí, no está en tu mano tal fuerza y poder. Es- ni siquiera la podemos entender. Tratar de resistirse al Señor es como tratar de resistirse a un desastre natural. No podemos resistirnos a mojarnos cuando está lloviendo, ni siquiera que tengamos un paraguas. No podemos resistirnos a que si ocurre un desastre y se mueve la tierra, no podemos agarrar aunque sea un cuadrito de tierra y aquí que no tiemble. No podemos. Es, es más fuerte incluso él, entonces, que esos nombrales, es más fuerte el que los creó. ¿Alguien me puede leer Job 23:13? Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Aquí también vemos alma como el antropomórfico, o la manera de ilustración que, que usa el escritor para explicarnos. eh, Cuando él determina algo en su decisión, en su alma, así va a suceder. Es inmutable. La soberanía de Dios y la inmutabilidad de Dios van muy de la mano, porque Él gobierna y nadie lo puede resistir. No, no hay manera de decir que no va a ser de tal manera. Es un decreto y un decreto y ya. Nadie lo puede hacer cambiar. Eh, Podemos pensar que con nuestra oración o con decirle mucho, rogarle mucho al Señor. Sí, pero si Él ya lo determinó, si Él ya dijo, Gabriela va a ir el lunes a, qué sé yo, al parque. Y yo no quiero, así como lo vemos en Jonás. Él pataleó y el Señor había dicho, usted va a ir a predicar. Y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Así nos metamos en un barco, yendo a la dirección opuesta, con personas que no tienen nada que ver. Igual de esa manera el Señor va a buscar un pez y nos va a mandar a hacer lo que Él quiera, porque sus designios no lo puede cambiar nadie. Y todo lo que Él hace es bueno, porque no hay manera de que no sea bueno, porque Él es bueno. ¿Alguien puede leer Proverbios 21:30? No hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mariby, ¿qué tú crees que este versículo está tratando de decir? Bueno, que uno puede hacer los planes que sea, pero solo Dios decide si eso se cumple o no. Pues definitivamente así lo entiendo. Sí, sí. Los proverbios son muy claros. Eh, y aquí yo creo que esta parte de contra Jehová me hizo llamar la atención, porque, o sea, no podemos estar contra Jehová. Vimos en los ejércitos, en las guerras de la palabra del Señor, que había algún rey o había algún reino que querían estar contra Israel y el Señor estaba con Israel, no solamente porque era
ellos, no, sino porque el Dios en ese momento escogió que fuera así. Y cuando Jehová decía, yo voy a estar con ustedes, así sea un solo soldadito contra 1.000.000, a pesar de que todos pensaban que iba a ganar el millón contra el solo soldadito, pues ahí estaba Jehová. Cuando un gigante estaba contra un niño pequeño sin armadura, ahí estaba Jehová con ese niño y por eso el gigante cayó, porque nada ni nadie puede estar contra Jehová. Y no hay ninguna idea que sea sabia, pero que esté en contra de Nuestra Señora. Es como que, bueno, esto es sabio, pero va en contra del Señor. Entonces sigue siendo sabio. No, porque toda la sabiduría está contra el Señor. Me puso a pensar también como en estas ideas de otras religiones o de otros pensamientos, filosofías que no le dan gloria al Señor. Y el Señor nos dice aquí que no hay sabiduría, no hay inteligencia que esté contra Dios. Si esa sabiduría o esa inteligencia está contra el Señor, entonces no hay sabiduría ni inteligencia, es simplemente un comentario, es simplemente palabras vacías, porque no hay nada que sea sabio. Y la sabiduría, la inteligencia y el consejo aquí siempre están para Él y nunca para Él. Si hay una supuesta sabiduría que dice alguien que viene del Señor, pero está cumpliendo alguno de sus mandatos, no es el Señor. Si alguna vez alguien le dice, Dios me dijo que tal cosa, y, o sea, eso está en contra del Señor. Ya la palabra terminó, ya el Señor dio todo su consejo. Y además muchas veces cuando escuchamos eso son cosas contra el Señor. El Señor no te va a decir que hagas algo que está contra sus mismos mandamientos. No. Y vemos su capacidad de prever como tercer punto. ¿Alguien me puede leer Isaías 46, el 9 al 10? Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. ¿Qué crees tú que significa ese versículo, Michelle? Nada, pues bueno, yo creo que está bastante claro, pero yo pienso que lo que dice es que siempre mantengamos presente que, bueno, a veces pensamos que porque los tiempos de hoy en día son modernos, entonces yo creo que hay gente que piensa que también tenemos un Dios moderno. Y en realidad Dios, desde la antigüedad hasta el día de hoy, hace miles de millones de años, Él sigue siendo el mismito. Él no cambia. Él nunca cambia. Y no hay otro como Él. Y no hay nadie como Él. Y Él ya para eso mandó a los profetas, para anunciar lo que había de venir. Ya todo lo que Dios tenía que decir está en la Biblia. Entonces, como tú decías, nadie puede venir a decir, Dios me dijo. Porque si Dios te dijo, entonces agarra la Biblia, agrégale un capítulo con tu nombre y escribe ahí lo que supuestamente Dios te dijo. Am, entonces sí, pienso que eso es lo que quiere decir, que Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, y todo es para un bien, porque Él es un buen soberano. Amén, amén. Sí, aquí vemos, no hay otro Dios que el Señor. Y Él anuncia por venir, y muchas veces podemos ver que el hecho de que el Señor mande profetas que sepan el futuro, sea porque Él es omnisciente, porque Él todo lo sabe, como que Él ve una película. Pero no es solo por eso que el Señor puede anunciar lo que pasa en el futuro a sus profetas para anunciar lo que va a pasar, sino porque Él es el autor del futuro. Eh, un autor sabe lo que va a pasar en su libro. Entonces, no es como que
yo sé, él sabe qué va a pasar porque él lo vio y ay, no tiene control y pasó y aquí no, por allá Gabriela y se fue y yo sé que Gabriela se va a ir. No, es porque él lo diseñó así y porque él lo decidió. Y su consejo, dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, se anuncia que mañana van a llover vacas. Eso es lo que va a suceder, porque Él lo quiso así, porque Él tiene poder para que eso pase así. Vemos como el Señor anunciaba el protoevangelio en el Génesis 3, porque Él conoce el universo y la historia entera y sabe lo que va a pasar, porque lo que va a pasar es su voluntad. Así de simple. Y Él es el autor del futuro. Cuando nos ponemos ansiosas porque no sabemos qué va a pasar en nuestro futuro, podemos tener en mente y podemos tener consuelo que Él es el autor de nuestro futuro y está dirigiendo todo conforme a su... Nada nunca se le escapa. Y esto va desde lo más grande hasta lo más chiquito. Ay, Señor, que me duele el hombro. Eso ya lo sabe el Señor y ya Él es Señor de ese dolor de hombro. Vemos Daniel 35, ¿alguien me lo puede leer? Todo esto. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Y le digo, ¿qué haces? Ok, aquí, dando un poco de contexto con lo que estaba pasando en Daniel, este rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia en el momento. Él hacía lo que mejor le parecía. Pueden leer todo lo que hizo. Pero el Señor, hubo un momento que él dijo, ok, yo soy el soberano, yo te doy el poder para que hicieras lo que quisiste por un tiempo, pero va a haber un momento que te vas a humillar, porque así lo quiero yo, le dijo el Señor. Y por 7 años pasó de ser el rey de toda una nación que era poderosísima a ser básicamente un homeless. Era lo que era este rey. ¿Ok? Y al final de todo este tiempo, esto es lo que Nabucodonosor tiene que decir. Una persona que ya, cuando dice, él hace según su voluntad, es porque él se dio cuenta que él no tenía poder, el que tenía poder era el Señor, y que no hay quien detenga su mano. ¿Por qué? Porque él había visto de primer plano que es para sí. Y es impresionante cómo el Señor usa al que no nos imaginamos, ser un rey poquito, vamos a darlo hasta ahí. Y el Señor dice, esta alabanza tan hermosa que podemos encontrar, bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué el que vive para siempre. Viene incluso de una persona que estaba altiva, así como nosotros. Y podemos también verlo nosotras, como el Señor redimió a un pecador que no tenía cómo redimirse. Y vamos a ver aquí. Que en el primer versículo vemos que su dominio es un dominio eterno, glorifique al que vive para sí, y su reino permanece de generación en generación, por todas las edades, todas las generaciones que han existido y van a existir, van a ver la soberanía de Dios. Absolutamente todas las personas, de todas las edades, van a ver la soberanía de Dios. Y vemos que delante de Él somos polvo. Nadie puede igualarse a Él. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Si usted pone todas las personitas que están vivas ahorita en este mundo y las puso toditas en una casita,
El otro día vi que creo que todas junticas, igual no somos ni el tamaño de Nueva York, maybe, que no es un sitio tampoco tan grande. Todas las personas en la existencia del mundo en este momento. Y aún eso es nada comparado a la Tierra, al universo y aún más al que creó la Tierra y el universo. Y no solo en la Tierra, pero a su mismo en su morada celestial, Él manda. Dice aquí, Él hace su voluntad, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. También el hábitat de Él, que es el cielo, también manda. Le dice al ángel, ve, y el ángel va. Si alguna vez ustedes han leído la descripción de un arcángel o de un querubín, eso es una cosa más bien horrorosa, con una cabeza y unas alas y unos ojos. Y da miedo. Cuando la Biblia dice los ángeles no teman, es porque de verdad el ángel daba miedo. Y aún más grande es el que creó a esos ángeles, el que manda sobre esos ángeles. Y nadie se compara a él. No hay quien detenga su mano, quien pueda reclamarle, Señor, pero ¿por qué tú hiciste esto? A veces estamos que le podemos reclamar, pero Señor, pero ¿por qué me diste este esposo? ¿Por qué me diste este hijo? ¿Por qué me diste, inserte aquí trabajo o este jefe? O no, usted no le puede reclamar, porque el Señor es así y nos puede volver polvo, porque eso somos delante de sus ojos. Pero Él es misericordioso también, para que cuando nosotros somos rebeldes, Él vuelve y nos ama y nos redime. No podemos intentar reclamarle siquiera al dueño de una poderosa empresa si trabajamos, let's say, en Pepsi y queremos reclamarle al dueño porque la botella es azul. No, usted es un trabajador. Lo que más que puede ser es pintar la botella de azul y ya. Siga su camino. No podemos reclamar por qué es azul. We don't know. Y cabe mencionar aquí que a pesar de que el Señor nos pide que oremos, nuestras oraciones no pueden cambiar su voluntad. Nuestras oraciones son una manera de rendirnos a su voluntad, a su soberanía, pero no pueden cambiar su plan de ninguna manera. Las personas que dicen yo decreto, yo declaro, no van con el Señor, porque el Señor nadie puede exigirle nada. Él es el rey del universo. Y quiero terminar con este versículo, que es, por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado y Él controla mi destino. Habiendo visto que el Señor es el absoluto soberano, habiendo visto que el Señor provee el futuro, porque Él es autor del futuro, habiendo visto que nada ni nadie se le opone, Él hace con nosotros lo que Él mejor le parece y Él controla nuestro destino. Y eso no es para hacernos mal, como que yo no soy el que controla. No, es lo contrario. Y como yo no soy el que lo controla, porque si por mí fuera, yo creo que estoy porque estuviera perdida tanto espiritualmente como en la vida. Pero el Señor nos da este consuelo. El Señor de toda gracia y de toda misericordia y de todo amor, el que nos rescató del foso que no podíamos salir, Él hace lo que le place con nosotros. Y bueno, hasta aquí llega mi presentación. Eh, esta enseñanza de verdad que me dio mucha paz esta semana. Y espero que les haya traído mucha paz a ustedes también. Si alguien quiere hacer algún comentario.